buenas tardes, amados hermanos. Bueno, creo que primero me toca presentarme, aunque hay algunos que ya me conocen de hace tiempo. Mi nombre es Jesús García, soy de aquí, no catalán, soy de Canarias, un poquito más lejos que aquí. Pero llevo muchos años aquí en Barcelona. Soy pastor de Badalona, aunque ya este año oficialmente o legalmente ya pues me ha tocado descansar, jubilarme. Pero el Señor no jubila a nadie. Eso quiere decir que siempre le estamos sirviendo, siempre estamos deseosos y deseando poderle servir hasta el final, hasta el último momento. Por lo tanto, en todo lo que puedo y en todas las ocasiones que me son posibles, me gusta compartir su palabra, me gusta servirle de la forma que Él me pida. Y la verdad es que es un privilegio estar aquí con vosotros. Es la primera vez que estoy aquí abajo en la capilla, aunque ya hace algún tiempo estuve en la sala de arriba con los matrimonios, pero no había estado aquí. Y es la primera vez que comparto aquí. Así es que le doy gracias al pastor Enrique por esta invitación, por este privilegio de poder compartir con vosotros la palabra del Señor. Así es que, bien, hemos leído los versículos, el tema del cual vamos a estar hablando, y su título le he puesto el título Llamados a vivir en santidad. La verdad es que esto es un tema, la santidad es un tema que nos llevaría prédicas y prédicas y prédicas y no acabaríamos, porque es realmente fundamental, pero además realmente amplio, profundo. Pero bueno, es difícil resumirlo todo y concentrarlo en una predicación nada más. Pero espero poder dar unas nociones, al menos básicas, que nos pueda ayudar a conocer y a saber un poquito más sobre la santidad. Lo primero que vamos a hacer ¿qué es? Orar al Señor, ¿verdad? Pedirle su presencia, su bendición, a su palabra y estar atentos a su voz. Mi Señor, mi Dios, Santo Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos concedes de compartir como pueblo tuyo, como hermanos, como hijos tuyos, reunirnos en este lugar. Gracias por este lugar que tú permites, Señor, que nos podamos congregar en tu nombre y podamos crecer como familia, como hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque esta es una oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad, Señor, que tú nos das para crecer, para conocerte más. El estar aquí es y el tener un día más de vida es una oportunidad, Señor, que debemos aprovechar. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a tener más hambre y sed de ti. Ayúdanos, mi Dios, a conocerte más. Ayúdanos a buscarte en todo momento, porque tú eres lo principal, lo más importante. Debería serlo en nuestra vida. Mi Señor, dirige a tu siervo, bendice tu palabra, Señor, que sea tu palabra la que llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos. Que seas tú obrando en cada corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestros oídos del corazón, que oigamos tu voz, que estemos atentos, que seamos sensibles y que no estemos atentos a problemas externos en este momento, en este tiempo. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien. La santidad.
Quisiera comenzar con una pregunta un poco comprometida, pero que me gustaría que durante el tiempo que estemos compartiendo la palabra también estéis meditando y que ojalá Dios permita que podamos entender un poquito más y saber un poco más. Y lo que os quiero preguntar es si hay algún santo aquí en la sala. Podéis levantar la mano. Yo doy ejemplo y levanto mi mano. ¿Hay algún santo aquí en la sala? Aquí tímidamente levantan una. No sé si le da un poco... Bueno. Tal vez resulte una pregunta comprometida, pero realmente es importante. Y es importante que tengamos claro si somos o no somos santos. Y si somos santos, ¿por qué lo somos? Y si no lo somos, ¿por qué no lo somos? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando ante la palabra santidad? ¿Qué es lo que lleva? ¿A qué te lleva? Sabemos y oímos y hemos cantado además todas las canciones fantásticas escogidas sobre Dios Santo, y lo que viene a nuestra mente es eso, es que Dios es santo. Y parece que ahí se quede todo. Lo cantamos, lo decimos. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre la santidad? A lo mejor es un tema que ya ha quedado como un poco obsoleto, ¿no? Santos, pensamos, según otras religiones, hacen santos a personas que los tienen pues ahí muy nombrados por unas características especiales, pero nada más. Parece que en el entorno cristiano evangélico la santidad a nivel de nosotros, de sus hijos, queda como un poco apartado, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre la santidad? Seguramente habréis oído, ¿no? Predicaciones, o habéis leído libros, no sé si habéis hecho algún curso en el cual se haya tocado este tema de santidad. Pero tal vez nos demos cuenta que no conocemos tanto sobre la santidad. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando oyes esta palabra? Santidad. Viene a tu mente Dios y ya está. ¿Piensas entonces que solo Dios es santo? Piensa que la santidad a lo mejor es, vale, Dios es santo, pero a lo mejor es solamente para unos privilegiados, para unos escogidos, que reúnen unas características especiales que eso se les puede considerar entonces como santos. A lo mejor piensas que ser santo no está al alcance de todos. O incluso es un ideal inalcanzable. Lo pensamos, lo oímos, pero es algo que está como muy lejano, muy alejado de nuestra realidad. Igual que otros temas, la verdad es que de la santidad carecemos de mucho del conocimiento profundo y apropiado de lo que es la santidad. A lo mejor sabemos algo, y a lo mejor lo que sabemos incluso puede llegar a ser erróneo, puede llegar a estar podemos estar mal informados, pero para eso estamos. Estamos para profundizar y saber qué es realmente la santidad. Para saberlo, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A quién le tenemos que preguntar? A la palabra de Dios, ¿verdad? Dios ha hablado por medio de su palabra. Por lo tanto, ahí es donde vamos a buscar todas las respuestas a todas nuestras preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre la santidad? ¿Qué es lo que dice? Lo primero que vamos a hacer es ver qué es la santidad de Dios. Vamos a ver la definición de santidad. Definición de santidad. La palabra santo, kadosh en hebreo y agios en griego, y sus derivados, santo, santificar, santidad, consagrado, etc. La podemos encontrar más de 400 veces en toda la Biblia. Prácticamente desde Éxodo hasta Apocalipsis habla
de la santidad. La santidad, en su significado primario más importante, es separado, apartado, cortado, diferente, consagrado. Pero también tiene el significado de pureza, rectitud, limpio, sin defecto, sin mancha. La santidad, por lo tanto, es un atributo de Dios, un atributo. Dios es santo en sí mismo. Esa es su naturaleza. No es que sea algo que Él tiene, sino que su esencia, su naturaleza, es santidad, es santo, es puro. Dios tiene otros atributos, seguramente todos lo sabemos. Es omnipresente, omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. Todos los atributos que podamos conocer sobre Dios, hay muchos. Pero hay algunos de ellos que también Él los comparte, Él digamos que son atributos comunicables, que los comparte, los da también a las personas, a sus hijos. Como por ejemplo el amor. ¿El amor de dónde proviene? De Dios. La santidad. Podemos ser santos. ¿De dónde proviene la santidad? De Dios. La justicia. ¿De dónde proviene la justicia? De Dios. Lo que pasa es que cuando la aplicamos nosotros, la verdad es que somos un desastre cuando la aplicamos, porque no es pura, santa y perfecta. Pero todo eso nos viene de Dios. Por lo tanto, la santidad es una cualidad fundamental de su naturaleza y esta está relacionada con todos los demás atributos. Quiere decir de que Dios la justicia de Dios es santa, es pura, es perfecta. La ira de Dios es santa, es pura, es perfecta. Cuando Él tiene ira o aplica su justicia, es santa, es pura. Imaginaos que fuese un juez que juzga, que sentencia según su capricho. Mira, como lo hacemos nosotros, pero Él no es así. Él es perfecto en todo lo que hace. Por lo tanto, la santidad, ¿de dónde proviene? De Dios. La santidad proviene de Dios. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, ¿verdad que lo sabemos? En un principio lo creó y creó todo al ser humano y todo lo que creó, lo creó santo, apartado para Él. Hemos visto el significado, es apartado para Él, es dedicado a Él, es por Él y para Él, y lo creó perfecto. Claro, como no podía ser de otra manera, ¿no? Dios no podía hacer las cosas de otra manera. Dice Pablo en Colosenses que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. El ser humano, por lo tanto, en ese entorno, en ese contexto, vivía en paz con su Creador. Vivía en armonía. Imaginaos, ¿no?, cómo podía ser esa relación con Dios. El ser humano en ese momento, Adán y Eva, disfrutaban de una forma auténtica de esa relación pura y buena. Pero algo rompió esa relación. ¿Qué fue lo que rompió esa relación? Esa santidad. ¿Qué fue lo que la rompió? El pecado. El hombre se rebela. El hombre quiere ser como Dios, se deja engañar. Y entonces esa maravillosa relación se rompe con la entrada del pecado. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza y le da libertad, la libertad de elegir amarle libremente, porque el amor tiene que tener libertad, de poder decidir por sí mismo, de poder tener la libertad de obedecerle libremente, porque si no hubiese hecho animales, autómatas, pero ha hecho seres humanos libres.
Esa libertad la usó el ser humano, como ya sabemos, equivocadamente, ¿verdad? La decisión que tomó fue equivocada. Y esa decisión la hemos heredado, la ha heredado toda la humanidad hasta el día de hoy, hasta el momento. Así es que Dios lo que hizo fue entregarle a su destino y a las consecuencias de su decisión. Tú decides esto, yo te he dado la libertad, esta es tu decisión, por lo tanto, tienes que asumir las consecuencias. Así es que el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios. Eso fue lo que pasó. Rompió esa relación, rompió esa santidad. Hemos visto que el significado de santo es apartado, separado. Pero en nuestro caso, nosotros sí que nos tenemos que apartar, pero no de Dios, sino lo que nos tenemos que apartar es del pecado. Del pecado, que es lo que nos ha apartado de Dios. De eso nos tenemos que apartar. Fue el pecado lo que nos separó de Dios. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades, vuestras maldades, vuestro pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestras maldades, vuestras iniquidades han hecho división, han cortado, han separado esa relación perfecta que había en un principio entre el ser humano y su creador. Pero Dios no es el que se tiene que apartar del pecado, nosotros sí. Él no se tiene que apartar, ni separar del pecado para ser santo, porque Él es santo. Él es sencillamente santo, puro y perfecto. Su santidad, por lo tanto, no se ve amenazada por el pecado. Es el pecado el que no puede estar delante de su presencia, delante de esa pureza. Es el pecado el que no puede mantenerse delante, es el pecador. Es el pecador que no puede estar delante de la presencia pura y santa de Dios. Dios no se ve amenazado en absoluto por nada del pecado. Como dice en su palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué es lo que pasa cuando estás en una habitación a oscuras y enciendes la luz? ¿Qué le pasa a la oscuridad? Desaparece. Se pierde. Es la luz la que realmente abarca todos los rincones de esa habitación. Cuando abres la ventana de tu corazón y cuando entra la luz, comienza una nueva vida. Una vida con esperanza. Cuando entra esa luz, ¿quién es la luz? Jesús. Jesús es la luz. Incluso Juan habla de que en un principio en Él estaba la luz y la luz era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo tanto, cuando Jesús, que es la luz, entra en tu vida, entra en tu corazón, ¿qué es lo que hace? Saca, elimina toda esa oscuridad en la cual vivíamos antes. La luz, por lo tanto, es pura, es santa, es perfecta. Esa luz se llama Jesús. Y la persona que recibe a Jesús en su corazón ha de reflejar esa luz. Cuando llega a nosotros esa luz a nuestra vida, la tenemos que reflejar, la tienen que ver los demás. Vemos la santidad de Dios. Vamos a ver la santidad en el creyente. Dios nos manda a ser santos. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Hay quienes creen que la santidad se consigue por méritos propios, en las propias fuerzas. Pero no son nuestras obras, no es lo que nosotros hagamos, no son nuestros méritos lo que nos hace santos. Y efectivamente vemos en el mundo religioso, que hay esta creencia de que si eres bueno o muy bueno, eres santo. Pero no son nuestros comportamientos, no es nuestras obras. La mayor obra que podamos hacer no es lo que nos va a hacer santos. El profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad. Qué palabra tan dura, ¿eh? La Reina Valera también dice como trapos de inmundicia. Bueno, aquí lo dice también. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nuestras mejores obras no son nada para Dios, porque están todas contaminadas. Muchas personas hacen grandes obras de humanidad, pero con una motivación que no es la correcta, la de ellos mismos, para que los demás lo vean, para que los demás crean y consideren y los nombren como santos. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, dice que no, eso no le vale. No es por ahí por donde uno puede llegar a conseguir la santidad. No hay obra, no hay comportamiento suficiente que pueda hacernos santo. Entonces, entramos en un dilema. ¿Cómo vamos a ser santos si no puedo hacer absolutamente nada? ¿Por qué no podemos ser santos? Pues porque, en primer lugar, yo no me puedo hacer santo, yo no puedo nombrar a nadie santo, yo no puedo calificar a nadie como santo, porque la santidad es un atributo de Dios. Y tenemos que ver cómo llega hasta nosotros. ¿Qué razones hay por las cuales debemos ser santos? ¿Qué razón hay? Para poder estar delante de la presencia de Dios, para poder tener comunión y comunicación con Dios, ¿cómo tengo que ser? Santo. ¿Por qué? Como lo hemos leído, porque yo soy santo. Por lo tanto, vosotros tenéis que ser santo. Hebreos 12:14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, escucha esto, sin la cual nadie verá a Dios. Claro, una persona que vive en pecado, un pecador, una persona que está apartada de Dios, ¿cómo se va a relacionar con Dios? ¿Cómo va a presentarse delante de Dios? Tenemos que tener, para ver a Dios, para relacionarnos con Dios, tenemos que ser santos, tenemos que tener santidad. Por lo tanto, ser santo no es una opción. Es un mandato, es un requisito imprescindible para mi relación con Él. No es una opción. Él no nos dice, os iría bien ser santos, os aconsejo que lo seáis. No. Lo que dice es, sed santos, es un imperativo, es un mandato, porque yo soy santo. Eso nos lo pide, nos lo demanda a todos nosotros. Entonces, ¿cómo puedo cumplir este mandato? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer obras, aunque haga catedrales, aunque dé mucho dinero, aunque haga lo que haga, eso no me va a hacer santo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, vemos que Dios nos da los recursos necesarios para cumplir sus demandas. Él nos pide algo, pero no nos pide cosas que no podamos hacer. Por ti mismo sí no lo puedes hacer,
Pero yo te digo lo que tienes que hacer y además te voy a decir y te voy a poner los recursos necesarios que te van a hacer posible que hagas lo que yo te pido. Así es que somos santos, podemos ser santos por los méritos de Cristo. Es la que se llama santidad posicional. Es posicional, referente a Cristo, a mi posición con Cristo. Esa santidad es lograda en la cruz, donde Cristo nos santificó y nos consagró para Dios. Acordaos, consagrar, apartar. Cristo en la cruz nos santificó, nos hizo santos y nos apartó para Dios. Nos consagró de esta manera para Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, Primera de Corintios 1:2, y dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Según vayamos avanzando, espero que lo vayamos viendo claro, porque al final voy a repetiros la misma pregunta, si hay algún santo aquí en esta sala. Quiere decir que Dios nos ve santos a través de su Hijo Jesucristo. Si nos mira a nosotros tal cual somos, bueno, es que ya ni nos mira. Porque si nos mira lo que ve, no creo que le guste mucho. De hecho, sí que lo ve todo. Pero no nos puede ver como santos porque no lo somos. La única manera justa que hay de vernos como santos en esa condición para que podamos relacionarnos con Él, para que haya paz entre el hombre, el ser humano y Dios, es por medio de Jesucristo. Dios nos mira a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, porque allí Él nos justificó, Él nos consagró, Él nos santificó y somos santos a través de su Hijo Jesucristo. Pablo dice cómo éramos antes de conocer a Cristo. En 1 Corintios 6:11. Esto erais algunos. Yo creo que si hiciésemos memoria de cómo éramos antes, la verdad es que mejor no mirar para atrás. Antes algunos de vosotros erais terribles. Mas ya, habiendo aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. A partir de ese sacrificio de Cristo en la cruz, somos justificados, somos lavados, somos consagrados, somos santificados por los méritos de Cristo. Somos declarados, por lo tanto, santos desde el momento en que la persona se arrepiente de sus pecados y deposita una fe verdadera en Jesucristo. A partir de ahí, a partir de que la persona nace de nuevo, es considerada como santo. Sigue pensando si realmente eres santo o no. Somos santos porque al estar en Cristo, la persona que está en Cristo nos aparta para Dios y Dios nos ve santos a través de su Hijo Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: Dios, quien nos salvó y nos llamó, y ¿lo tenemos aquí? Ahí está. ¿Quién nos salvó?
y llamó con llamamiento santo. Sed santos, nos llama a ser santos. No conforme a nuestras obras, acordaos, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros méritos, sino según el propósito suyo, el de Él, y la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de los siglos, y que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo vivíamos antes? En la oscuridad, muertos. ¿Cómo vivimos a partir de la obra redentora de Cristo? Hemos pasado a la luz de la vida y la inmortalidad por la obra de Cristo. Ahora somos declarados santos gracias al sacrificio de Cristo, por medio del cual podemos tener una nueva relación con Dios que antes no teníamos. Pero a partir de ahí sí que la podemos tener. Vivir en santidad. Hemos visto la santidad, Dios es santo, como es la santidad de Dios. Hemos visto cómo podemos ser santos, qué es lo que nos hace santo. Jesús, su Hijo Jesucristo, en la cruz nos santifica y somos santos a través de Él. Pero ahora hay un punto más, el vivir en santidad. Ahora nos toca a nosotros. Esta es llamada la santidad progresiva. Hemos visto la santidad posicional con respecto a Jesús. Ahora vamos a ver la santidad progresiva o presente. Esa es la que se da en la vida de cada uno de nosotros, en la que tú y yo crecemos conforme a la voluntad de Dios y por medio de la palabra de Dios. Y esto es gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos da entendimiento y conocimiento a través de la palabra de Dios. En los primeros estamos viendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 en adelante, del 13 al 16. Pero antes del 13, Pedro lo que hace es que nos presenta la obra que Cristo hizo en la cruz. Nos presenta la obra redentora, nos presenta la obra de Jesús en esa cruz. Ya nos dice lo que Él hizo. A partir del 13 nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús ya lo hizo, su trabajo ya lo hizo. La voluntad del Padre ya lo cumplió. Consumado es. Ya lo he hecho, ya está todo hecho. Ahora nos tocaría a nosotros. Así es que los creyentes, nosotros, los que creemos en Él, somos responsables de crecer en santificación y de cómo vivir nuestra vida en santidad. Ahora es responsabilidad nuestra. ¿Cómo vamos a vivir con esa santidad que Dios nos da? ¿Qué medidas debemos tomar entonces para vivir en santidad? Si tienes tu Biblia ahí, lo podemos mirar. En el versículo 13, perdonar. En el versículo 13 nos dice lo siguiente. Por tanto, ¿por qué dice por tanto, Pedro? Porque en los versículos anteriores nos ha dicho todo lo que ha hecho Jesús en la cruz. Toda la obra de Cristo, Él la presentó ahí. Por tanto, habiendo dicho todo lo que os he dicho sobre la obra de Jesús, ahora ceñid los lomos de vuestro entendimiento
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tres imperativos, tres cosas que tenemos que hacer para vivir, para llevar a cabo esa vida de santidad. Tres imperativos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento literalmente se refiere a recoger la túnica. En aquellos tiempos sabéis que tenían túnicas, pero esa túnica se las tenían que atar con un cinturón. Era larga, era ancha, y cuando tenían que marchar, tenían que hacer algo, tenían alguna actividad, tenían que salir corriendo, se tenían que recoger esa túnica, y esa túnica la recogían con un cinturón. En el contexto bíblico, ceñirse o ceñir los lomos significa estar preparados para la acción. Se preparaban, se recogían la túnica para actuar, para hacer algo. Ceñir los lomos es prepararse para la acción. Es estar alerta y dispuestos a servir, a luchar. Es disposición, es pasar a la acción, no de una forma contemplativa, no quedándose en casa con la túnica puesta, sino preparándose para salir, para hacer. Esa es la idea. La siguiente cosa es sed sobrios. ¿Qué es la sobriedad? Es una exhortación a la templanza, a la cordura, al dominio propio para poder resistir las tentaciones. Es el estar alerta a las influencias negativas y enfocarse en lo espiritual. Pedro también, más adelante, podemos leer que dijo, sed sobrios, utilizó la misma expresión, sed sobrios y velad. ¿Qué significa ser sobrios y velar? Dominio propio, tener la mente clara, no tenerla bajo ningún otro efecto, sino ten clara tu mente, céntrate en lo que realmente es importante y velar. Estate atento, estate vigilando. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, el diablo sabe todas nuestras debilidades. Nos conoce muy bien. Sabe por dónde va a ir. Es el príncipe de mentira. Nos engaña. Él no puede hacer nada, obligarnos a nada que no queramos hacer, pero sí poner tentación delante nuestro. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hacían antes en los castillos cuando venía el enemigo? Vigilar. Se ponían en las torretas a vigilar, estaban haciendo guardia de día, de noche. ¿Por qué? Porque podía venir en cualquier momento. Esa es la idea, tener que estar vigilando, tener que estar atentos, porque a la primera os va a venir pruebas, debilidades, os van a tentar. Y según como estemos, si estamos bajos de defensa, pues nos podemos constipar. Así es que tenemos que fortalecernos bien. La siguiente cosa es esperar. Y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Necesitamos la esperanza. La esperanza es primordial, es importante en nuestra vida. Y necesitamos la confianza en las promesas que Jesucristo hizo. Yo vendré. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza del cristiano. El Señor vendrá. Y yo me tengo que mantener firmes en ello. Yo tengo que mantenerme firme y en confianza y luchar y vivir con esa esperanza de que efectivamente Él lo va a cumplir. Él vendrá y cuando Él venga será la santidad completa y total. Esa es la santidad total y final. Jesucristo ya hizo su parte en la cruz. Esta otra parte nos corresponde a nosotros. Es tu responsabilidad y es la mía. El estar preparados para actuar. No estar en el banco sentados,
sino estar preparados para actuar. El tener dominio propio, el no dejarnos llevar por los impulsos, el saber qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y el mantener y tener esperanza. Eso es importante. Vivimos en santidad cuando hacemos la voluntad de Dios. Pedro continúa diciendo en el versículo 14, como hijos obedientes. ¿De quiénes está hablando Pedro? De sus hijos. No está hablando de personas, de incrédulos. Está hablando de cristianos, de creyentes, de sus hijos. Como hijos obedientes, ahí muchos fallamos en la obediencia. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora sabemos, ahora conocemos. Pablo también nos dice en la carta a los Romanos, no se amolden al mundo actual, sino renovar vuestra mente, vuestra forma de pensar, porque actuamos según lo que pensamos. Nuestros pensamientos, lo que pensamos y lo que creemos, es lo que nos ayuda, lo que nos lleva a actuar. Y lo que no podemos hacer, queridos hermanos y hermanas, es vivir con un pie en cada lado de la raya. ¿Os imagináis caminar con un pie en un lado y con un pie en el otro? Es difícil avanzar, ¿verdad? No podemos vivir en este mundo y en el mundo y obedecer a Dios. No podemos servir a dos reinos. No podemos pertenecer a dos reinos. No podemos servir a dos reyes, porque nuestro corazón estará con uno de ellos y ahí estará nuestra voluntad. Tenemos que estar, o estamos en un lado, o estamos en el otro. No podemos servir a dos señores, porque si no, nuestra voluntad estará sometida a uno de ellos. Pedro dice lo siguiente, en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. O sea, yo soy santo porque Dios me ve santo a través de Jesucristo, de su Hijo, pero no basta con poner el título ahí en la pared. Ahora soy santo, firmado. No es suficiente. Sed santos ¿en qué? En toda ¿qué es? Toda vuestra manera de vivir. ¿De qué está hablando Pedro? ¿En qué áreas tenemos que ser santos? En todas. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra escuela, nuestra iglesia, la sociedad. En toda. No es ser santos aquí. Ah, sí, yo no soy santo y cuando salgo a la calle ya se me ha olvidado. No. En toda vuestra manera de vivir. Hagáis lo que hagáis. Sois santos y tenéis que vivir como santos. Por nosotros mismos, qué difícil lo tenemos, ¿verdad? Pero el Señor, como hemos dicho, nos da recursos. Los recursos, y el mayor recurso que nos puede dar es su Espíritu. Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo nos fortalece y dirige el proceso de santificación. Creo que esa diapositiva no está, no te apures. El Espíritu Santo nos conforma con el carácter de Dios y nos hace ver la necesidad, nos hace entender y ver la necesidad de santidad. Nos hace tomar conciencia de nuestro pecado. Pablo a los tesalonicenses 4, 7, 8 dice lo siguiente:
Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Lo hemos estado viendo en todo este tiempo. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a hombre, a que rechaza es a Dios. A quien da a ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo saca a la luz todo lo que hay en los rincones de nuestro corazón, allí oculto en tela de arañas, y ahí el Espíritu Santo, cuando abres las puertas, la ventana para que se ventile nuestro corazón, ahí el Espíritu Santo empieza a mostrar todas las cosas que tenemos ahí guardadas. ¿Para qué? Para facilitarnos y hacer posible nuestra vida de santidad. Tenemos que hacer limpieza en nuestro corazón. Dios nos da el crecimiento por medio del Espíritu Santo, pues es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Necesitamos, cuando le estemos orando al Señor, tenemos que decir: Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo a conseguir lo que yo no puedo conseguir. Ayúdame. El Espíritu Santo es poder. Dios levantó a su Hijo Jesucristo de los muertos por su poder, por medio del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad estaban obrando en ese momento, tanto en el momento de la creación, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También en el momento en que Jesucristo estaba ahí en la cruz, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu. Porque Jesucristo se levantó de los muertos, venció la muerte. Por lo tanto, ahí estaba el poder de Dios por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. Evidencia de la santidad en el creyente. La santidad es un distintivo inequívoco del creyente. Dios nos hace santos y nos pide que vivamos como lo que somos. ¿Os imagináis ser una cosa y vivir como otra? No pega, ¿verdad? No cuela. Así es que el cristiano ha de reflejar lo que es. Dios no nos hace santos solamente para satisfacción nuestra. Ay, mira qué bien, santo. Dios nos hace santo también para que lo vean los demás, para que vean la obra de Dios en cada uno de nosotros. Pero no para que lo vean de una forma externa. No somos santos para que los demás vean: oh, mira, qué santito que es, ¿no? Qué espiritual que es, por lo que hace, por lo que dice. No para que los demás nos aplaudan y nos admiren por lo santito y lo bueno que somos. No. No es eso, sino como resultado de lo que realmente somos en lo más profundo de nuestro corazón. La santidad empieza en nuestro corazón, un corazón transformado, renovado, y todo lo que hagamos son las consecuencias, es la muestra de lo que pasa en nuestro interior. Somos santos y haremos aquellas cosas que surgen de nuestro corazón. El salmista David, el rey David, en uno de sus salmos, dice lo siguiente, el Salmo 51:10, orando al Señor, pidiéndole perdón por el gran pecado, los grandes pecados que había cometido, le pide lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Santidad? Hazme santo, Señor. Evidencias de un cristiano, evidencias de una iglesia santa. La iglesia no solamente está llamada a la santidad, sino que también es llamada a la proclamación del Evangelio. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes
¿A quiénes está hablando? A la iglesia. Pero ustedes son linaje escogido, no linaje de sangre, indudablemente, pero sí espiritualmente, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece, consagrado, apartado para Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha apartado Dios? ¿Para qué ha apartado a la iglesia? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Eso le toca a la iglesia. Eso le toca a la iglesia. La iglesia está llamada a ser santa y a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó. Esa es la responsabilidad también de la iglesia. Y la iglesia está formada por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia no son los bancos, la iglesia no son todas las cosas, las actividades que se hacen. La iglesia es cada una de vosotros, de vuestra vida. Somos un grupo de personas que Dios ha elegido para ser un pueblo, para ser su pueblo especial, con un propósito divino. Y ese es llevar un mensaje de esperanza a través del Evangelio de Jesucristo. Ese mensaje no solamente se ha de llevar con palabras, que lo solemos hacer, ¿verdad?, sino se ha de llevar también con el testimonio de nuestra vida. Una vida transformada tiene mucho peso. Realmente es un gran testimonio. Cuando alguien te conoce y ve cómo tú eras antes y ve los cambios que ha producido el Señor en ti, eso casi no necesita palabras, porque los demás lo ven. Y dicen, yo quiero ser como esta persona. Yo quiero tener ese gozo, esa felicidad, esa paz que tiene esa persona, esa alegría, esa esperanza. El testimonio real habla mucho también. Acabamos. ¿Qué medidas piensas tomar? Después de viendo todo lo que hemos visto, ¿qué medidas piensas tomar ahora, a partir de ahora? ¿Qué puedes hacer para poner en práctica esa santidad que Dios te da, a la que te llama? ¿Qué hábitos en tu vida a lo mejor tienes que dejar? ¿O qué cosas tienes que hacer que no estás haciendo? Sería bueno, tal vez, coger una lista, ¿no?, y decir, Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy haciendo, que yo sé que no es de tu voluntad. Y esto es tu voluntad de cosas que yo no estoy haciendo. Yo creo que sería bueno, sería un buen ejercicio, ¿verdad? ¿Hay algún santo en la sala? Se ha levantado otra mano. Tal vez no lo hayamos explicado lo suficiente. Santo es aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, que has aceptado el sacrificio de Cristo, que se ha arrepentido genuinamente, de corazón, que ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida. Y Dios lo considera santo. Tal vez es eso lo que deberías preguntarte. Os quiero dejar con un versículo de Pablo en Efesios 1, 13 al 4, que dice lo siguiente.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Él nos ha separado, nos ha llamado para Él, no para nosotros, no para los demás. Él nos quiere separar para Él, porque somos creación suya. Espero que con esto hayamos aclarado un poco más sobre lo que ha de ser nuestra vida. Nuestra vida no es solamente, está muy bien venir a las iglesias, está muy bien hacer actividades, servir al Señor, está muy bien hacer cursos, todo es bueno, todo es correcto, todo está muy bien. Pero tenemos que mirar cómo es nuestra vida. El cristiano no es solamente para los domingos, el cristiano es para toda su manera de vivir de forma santa.